Bueno, vamos a realizar un ejercicio de solicitación por torsión. En este caso es una ménsula que por supuesto está empotrada en un lado y libre del otro. Bueno, en particular el ejercicio nos presenta una composición de estructura de dos materiales. Son dos caños que tienen secciones distintas y materiales distintos, en el caso aluminio, bronce. Y fíjense que esta composición de materiales empieza en casi que un poco más de la mitad de la barra. Nos piden determinar el momento torsor admisible y el trazo de los diagramas de características y, bueno, por supuesto, el análisis tensional, ángulos y curvaturas de torsión. Entonces, bueno, este ejercicio nosotros podemos precisar que en términos globales la estructura es una estructura isostática porque es una ménsula, ¿sí? Tiene 3 grados, 3 condiciones de vínculo y 3 grados de libertad, ¿sí? Esto claramente se podría resolver con las ecuaciones de la estática. Sin embargo, lo que podemos ver es que nosotros tenemos un grado de hiperestaticidad interno, ¿sí? ¿A qué se debe este grado de hiperestaticidad interno? A que nosotros no podemos determinar la distribución de los esfuerzos con solo las ecuaciones de la estática. Sí podemos determinar las reacciones de vínculo externo utilizando las ecuaciones de la estática. Pero nos faltaría un paso más que está asociado a la hiperestaticidad interna, que es de un solo grado, para poder desarrollar obviamente lo que nos pide el ejercicio, que es verificar la pieza. Para verlo, simplemente vamos a trazarlo y hacerlo un poco más prolijo esto. En este caso nosotros tenemos una ménsula, como les decía, con dos momentos torsores aplicados de valor mt, que es obviamente lo que hay que encontrar. Si nosotros realizamos y trazamos la terna que siempre utilizamos con el eje X saliente, ¿sí? De eje barra, el Z que no tendrá trascendencia en este ejercicio y el Y que es saliente en este caso por la regla de la mano derecha, vamos a ver que tenemos que los momentos torsores, ¿sí? De mt y 2mt van a tener valores, signos positivos, ¿sí? ¿Por qué positivos? Porque si nosotros hacemos, por ejemplo, un pequeño análisis de un cubito, un pedacito, un tramito de barra, vamos a ver que tanto el MT como el 3MT, perdón, no 3MT, ya más adelante el 2MT, este va a ser el MT y acá vamos a tener un 2MT, ¿sí? Este punto vamos a llamarlo este punto A, B, C, ¿sí? Esto puede ser tranquilamente el punto B, este es el punto C, porque solamente está en juego el momento torsor, y este es el punto B. Fíjense que yo estoy cortando y mirando hacia la derecha en todos los casos y quedándome obviamente con la reducción en mi cara positiva. En este caso es el MT sin cambiar de signo, porque la reducción se hace en la cara positiva al mirar hacia la derecha, y acá tenemos obviamente la suma del 2MT y el MT que está en el extremo. Entonces, para atrás, el trazo del diagrama lo podemos hacer tranquilamente, ¿sí? Vamos a hacer un trazo de diagrama de características tentativo, ¿sí? Que simplemente cumple la función de ilustrar lo que está pasando. Pero bueno, obviamente es ineficiente, o no, ineficiente e ineficaz para resolver el ejercicio. Fíjense que acá tenemos que la reacción de vínculo externo, ¿sí? Si lo quisiésemos hacer en el punto A, sería de 3mt, ¿sí? Pues la suma de los dos. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolveríamos esto? Bueno, sumatoria de momentos en X va a ser SMA, positivo porque lo puse hacia el lado, digamos, el sentido del X, va a tener MT más 2MT, esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, MA va a ser menos 3MT, ¿sí? Bueno, en realidad esto estaría exactamente al revés. ¿Ok? Bueno, siguiendo con el ejercicio, nosotros nos piden desarrollar, obviamente estudiar la pieza, o sea, cómo están trabajando las tensiones en cada uno
pedazos de la barra. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo es la proporcionalidad de distribución del momento torsor. En otras palabras, es cuáles son las rigideces relativas a torsión de cada una de las dos secciones en juego. Por un lado tenemos el aluminio, que es la cara exterior, y por la parte interna tenemos un pedazo de bronce. Una de las hipótesis que siempre se asume en estos ejercicios, porque si no, no se podría resolver, es que existe una interfaz, o sea, un pegamento o un elemento de unión infinitamente rígido entre los dos elementos, de tal manera que nosotros podemos asumir lo que vamos a terminar asumiendo en este ejercicio, que es la igualdad en términos de giros de torsión. El ángulo de torsión en todos los puntos donde donde están las dos barras unidas tiene que ser el mismo, porque si no, quiere decir que habría giros relativos, por lo tanto, se estaría despegando esa interfaz. ¿Sí? Entonces, déjenme pensar. Bueno, entonces, siguiendo con esto, vamos a primero desarrollar las propiedades geométricas, o sea, geometría de las superficies, el tema visto en estabilidad 1, para encontrar cuáles son las rigideces de los distintos elementos. ¿Sí? Para el caso de la barra 1, vamos a llamarle barra 1 a la del... Déjenme ver un segundo. Sí, barra 1. Bueno, la barra 1 vamos a determinar sus propiedades. Fíjense que este es un tubo exterior hecho de aluminio que tiene diámetro 1 de 6 pulgadas, ¿sí? 6 pulgadas, eso quiere decir que el diámetro exterior tiene alrededor de casi que 15 centímetros, pero bueno, vamos a hacer la cuenta bien. Entonces sabemos que el espesor es de 1,27 centímetros y el diámetro es de 6 por 2,54, que son 15. Vamos a chequearlo con la calculadora. Efectivamente, 15,24. ¿Sí? Bueno, entonces, antes que nada, siempre en los ejercicios de torsión, a diferencia de axil, flexión, etc., nosotros tenemos que estudiar y elegir la teoría que mejor describe lo que está pasando en la pieza. Fíjense que acá tenemos una sección anular del tipo espesor, cosa que tiene un agujero, básicamente, es un tubo o un tubo de pared gruesa o de pared delgada. Entonces, para determinar la teoría ya podemos inferir que vamos a estar dentro de lo que es Brett o Coulomb. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuál elegir en cada uno de los casos? Quiero resaltar que la teoría de Coulomb aplica a cualquier tipo de sección anular, ¿sí? Circular. No importa si es espesor delgado o espesor grueso, ¿sí? Eso es una teoría genérica. Entonces, si nosotros sabemos eso, podemos estar seguros de aplicar Coulomb, ¿sí? Y no tener ningún tipo de riesgo de equivocarnos. Ahora, también podría aplicar Brett, pero ¿qué ganamos aplicando Brett? Bueno, simplicidad. Se simplifica mucho el cálculo. ¿Por qué? Porque el cálculo de tensiones es uno solo, no son dos cálculos de tensiones. Entonces, eso se basa en que la teoría de Coulomb, ¿sí? Tiene una variación lineal en sus tensiones. Ahora, la teoría de Brett, ¿qué hace básicamente? Es aproximar esa variación de tensiones en una variación en una tensión media. Entonces, si nosotros usamos Coulomb, estamos más cerca de la realidad, y si usamos Brett, estamos un poco más lejos de la realidad, pero eso no quita de que esté mal, ¿sí? O sea, Brett lo que hace es aproximar la teoría de Coulomb a algo más simple. En general, Brett se usa más que nada en secciones cuadradas, ¿sí? O sea, tubulares cuadradas o con secciones en las cuales nosotros no tenemos una simetría radial, ¿sí? No es un sólido de revolución. Entonces, acá nosotros usamos una regla bastante aproximada para discernir entre Brett o Coulomb, diciendo que el espesor, ¿sí? El ratio entre el espesor y el diámetro tiene que ser menor o igual al 5%, ¿sí? Para ser considerado Brett. Repito, pueden usar Coulomb, no hay problema.
Sí, o sea, por más que tengan un espesor de 1% del diámetro, y si aplican un Coulomb, está perfecto, no está mal. Solamente esto es como un criterio para, bueno, obviamente la vida profesional, si la quieren utilizar. Obviamente muchas veces en la vida profesional se trata de simplificar el proceso, digamos, de cálculo. Entonces, siempre por ahí, si se puede, se usa Bred. Entonces, en este caso sabemos que el espesor es de 1,27 y el diámetro es de 15,24, dándonos un porcentaje aproximado de 8,33, ¿sí?, por ciento, lo cual no es menor a 5, entonces sí o sí hay que aplicar Coulomb, ¿sí? Esto, bueno, obviamente si nosotros aplicamos Bred en este caso, estamos muy del lado de la inseguridad, por lo tanto se lo considera incorrecto. Entonces, para la teoría de Coulomb tenemos que encontrar el momento de inercia polar. El momento de inercia polar es el momento de inercia polar del tubo exterior menos el momento de inercia polar del tubo interior a la cuarta sobre 32. ¿Sí? Este cálculo yo ya lo hice, pero básicamente vamos a repasar de dónde sale todo esto. ¿Sí? El diámetro exterior es, por supuesto, esos 15,24 a la cuarta menos ese diámetro, ¿sí?, menos 2 veces el espesor, ¿sí? Entonces, una fuente de equivocación en muchos casos, porque muchas veces se resta por un solo espesor, pero fíjense que acá tenemos el espesor, acá, acá, y el espesor acá, acá. Entonces, nosotros lo que estamos teniendo en cuenta es este diámetro, ¿sí?, que es el diámetro interior, que contempla la resta de los dos. Por lo tanto, momento de inercia polar del aluminio, vamos a ponerle, vamos a cambiar de color, es de 2741,94 centímetros a la cuarta, ¿sí? Bueno, la barra 2, ¿sí?, idénticamente, tenemos un caso similar al otro, pero con la diferencia que obviamente los diámetros son distintos, pues sí, obviamente no podrían entrar uno dentro del otro, ¿no? En este caso tenemos que el diámetro es de 5 pulgadas, ¿sí? Son 12,7, está perfecto, sí. De diámetro tenemos 2,7 y el espesor es de 0,95 centímetros, porque es de 3 octavos. Lo mismo, podemos hacer el ratio, ¿sí? Pero nada, utilicemos Coulomb, porque si vamos a usar Coulomb en el otro caso, nada, podría ser prudente usar Coulomb en este caso, pero igualmente vamos a hacerlo para así no hay confusión, que siempre hay que chequearlo. El E sería 0,95 dividido 12,7 da 7,4, que no es menor al 5%, por lo tanto, Coulomb. El momento de inercia polar sale exactamente de la misma manera. Vamos a hacerlo directamente así. Sería 12,7 a la cuarta menos 12,7 menos 2 veces 0. Vamos a ver. 0,95 a la cuarta. Este momento de inercia esto era bronce, perfecto. Esto es el resultado de esto, son todos datos, así que 1218 centímetros a la cuarta. Fíjense que en términos de su distribución de masas, el tubo exterior, que es el del aluminio, si no me equivoco, es más rígido que el tubo interior, que es el de bronce. Ahora bien, fíjense que en la inercia, ¿sí?, la inercia a torsión, que es el producto G por J o G por I, fíjense que está en juego también el material. Acá, esto tal cual como se hace en axil. La inercia axil, la rigidez axil está en función del
módulo de elasticidad lineal, que es el E y el área. Acá en este caso es el módulo de elasticidad transversal y la propiedad geométrica transversal, ya sea el módulo, el momento de inercia polar o el módulo de torsión, que es para las otras teorías que no mencionamos, que es la de Brett y la de Samerán. Entonces, vamos a aplicar vamos a estudiar qué es lo que pasa en la barra, ¿sí? En la barra, globalmente, nosotros tenemos un momento torsor que tiene esa distribución que está acá, ¿sí? Un momento torsor en el extremo de MT y un momento torsor en el extremo izquierdo del empotramiento de 3 MT. Pero ahora, fíjense que si nosotros vamos a trazar... Vamos a copiar acá. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo, porque... Ahí, vamos acá. Bueno, fíjense antes que esto, nosotros la barra, el extremo derecho de la barra, ya podemos determinar las tensiones, ¿sí? Porque es una barra que solamente está compuesta por el tramo de aluminio, ¿sí? El extremo derecho. Entonces, ese caso, podemos saber que la totalidad del momento torsor MT, ¿sí? El pedazo derecho del diagrama de características, viaja hacia el empotramiento, o sea, genera esfuerzos internos, ¿sí? Que se van directamente y en la totalidad al tubo de aluminio, ¿sí? O sea, todo el MT que tenemos a la derecha pasa por el aluminio. Ahora, ni bien atraviesa el punto B, ya hay una distribución proporcional a las rigideces, o sea, parte del 3MT se va al aluminio y otra parte se va al bronce. ¿En función de qué? Bueno, vamos a ver si puedo cambiarle el color rápidamente. Y esto vamos a adoptarlo por este color. ¿Sí? Esta es la sección de bronce y esta es la sección de aluminio. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que para esta terna, un momento torsor, que en este caso es 3MT, pero puede ser, vamos a ponerle en vez de 3MT, vamos a ponerle M, porque es independiente del valor, ¿sí? No depende de la cantidad de MT que tengamos, sino que es en función de cualquier par aplicado en ese extremo, se distribuye de la misma manera, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros, vamos a hacerlo en negro, tenemos un punto, ¿sí? A acá, y trazamos una recta, ¿sí? Vamos a sacar esta terna porque la verdad que me salió bastante desprolijo. Y ahí va, perfecto. Bueno, ese punto A, al aplicarse ese momento torsor, ¿sí? Este punto A se trasladará a cualquier lado, ¿sí? No importa. Este giro de acá es el famoso ángulo de torsión, ¿sí? Que en realidad no es ese θ, sino que es este, ¿sí? Ese ángulo de torsión, fíjense que es el mismo tanto para un punto B y un punto C, ¿sí? Todo esto se mueve la misma cantidad en términos angulares en todos los puntos de la sección. ¿Por qué? Porque esta intersección que está acá, que yo les decía que era infinitamente rígida o infinitamente fuerte para no desplazarse, ¿sí? Relativamente, porque ¿qué pasaría? Si se desplazaría relativamente, el punto A' se desplazaría un cacho más, ¿sí? Se vendría acá. Pero no, está todo pegado. Por tanto, podemos decir que lo que se mantiene, ¿sí? O sea, la igualdad o la ecuación de compatibilidad en realidad, en este caso, es que para todas las... Dejemos un... Ahí va. Ecuación de compatibilidad. Esta es de ecuación de compatibilidad interna, ¿sí? Sabemos que el θ del bronce
va a ser igual al tita del aluminio. ¿Sí? Fíjense que esto obviamente es en la parte que tiene dos materiales, ¿sí? La otra no, claramente solamente pasa por el aluminio. O sea, el giro depende del aluminio. Entonces, ¿de qué depende cada una de estas? Bueno, tenemos que bueno, obviamente, ¿de qué dependen estos titas? Bueno, los ángulos de torsión dependen del momento que pasa por el bronce, ¿sí? La longitud de esa barra, el momento de inercia polar, por el módulo de elasticidad transversal de ¿qué? Del bronce, ¿sí? Lo mismo con el aluminio. ¿Sí? Fíjense que esto es un análisis transversal, o sea, no depende de la longitud. Entonces, esto claramente se anula entre sí. Entonces, con esto podemos encontrar la proporcionalidad, ¿sí?, que hay entre el momento del aluminio y el momento del bronce. Quiere decir, qué relación subyace en esta proporcionalidad de rigideces. Entonces, vamos a poner todo en función del aluminio y bueno, vamos a hacer el despeje. Ahora voy a poner todo en color. Esto es perfecto. Ahora, esto de acá, lo que se encuentra o lo que analizamos en este cociente es la rigidez relativa que existe entre el bronce y el aluminio. No el bronce y el aluminio, sino en estas piezas particulares de bronce y aluminio. ¿Por qué? Porque obviamente está en juego el momento de inercia polar. Entonces, ¿qué falta? Fíjense que nosotros planteamos un M cualquiera, ¿sí? Ese M cualquiera, en el equilibrio interno, ¿sí? Si nosotros hacemos la sumatoria de momentos de equilibrio interno, podemos ver que el momento total genérico, ¿sí?, va a ser la suma del momento del aluminio más el momento del bronce, ¿sí? Ahora, ¿qué sabemos de cada uno? Podemos poner todo en función del momento del aluminio, perdón, momento del bronce, que sería ese cociente, ¿sí?, bronce por momento de bronce más el momento del bronce. De acá podemos decir que el momento del bronce va a ser el M, que es ese M genérico, ¿eh? Sí, ahora vamos a ver dónde, digamos, en dónde entra en nuestro ejercicio particular. Esta es la rigidez relativa. No, esto está mal. Ahí, listo. Perfecto. Y obviamente, el momento del aluminio claramente va a estar en función de la rigidez relativa inversa, ¿sí? O sea, es esa que pusimos, pero al revés. Ahí va, perfecto. ¿Sí? Entonces, estas son el ratio que está describiendo cuánto del M, que es eso genérico, pasa a cada uno de los materiales. Entonces, ¿qué son esos M? Bueno, esos M son momentos torsores internos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los momentos torsores internos? En definitiva, nuestro diagrama de características. Acá tenemos que en el sector donde nos importa analizar, o no en realidad, no necesariamente, en uno de los sectores donde nos interesa analizar es el sector cercano al empotramiento, que son esos 3 MT, ¿sí? Entonces, nosotros podemos conocer ahora, habiendo encontrado la ecuación de compatibilidad, cuánto de el momento aplicado globalmente en la pieza, en el extremo izquierdo, pasa a cada uno de los materiales, ¿sí? Entonces vamos a hacer el chequeo, tenemos que encontrar el momento torsor admisible, ¿sí? El MT admisible. O sea, fíjense que esto o sea, está describiendo un momento, una situación de falla, ¿sí? Que, por supuesto, es
utilizando el criterio de la admisibilidad del material, ¿sí? A ver si puedo copiar. Ahí va. Entonces, ahí va, perfecto. Entonces, nosotros tenemos, vamos a hacerle el tramo 1 y tramo 2, ¿sí? Para diferenciarlo. Tramo 1 es desde el extremo libre a el extremo donde empieza a aplicar el otro momento torsor, y el tramo 2 es el de los dos materiales y además el de mayor momento torsor. Entonces, para el tramo 1 tenemos que el único material que está en juego es solamente el aluminio, ¿sí? Porque el otro obviamente no está en juego todavía. Entonces nosotros podemos encontrar el momento torsor MT admisible para para el aluminio en el tramo 1. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sabemos que la tensión de trabajo según Coulomb va a ser el momento torsor por el radio máximo, ¿sí? Sobre momento de inercia polar del aluminio, ¿sí? Esto tiene que ser menor o igual a la tensión admisible, que según la información del ejercicio, la tensión admisible son 100 kN centímetro cuadrado. ¿Sí? El MT, ¿cuál es? MT es MT, ¿sí? Bueno, justamente en realidad, sí, tendría que haberlo puesto con otro nombre, pero efectivamente, como estamos analizando el tramo 1, el MT que está en juego es el MT que tenemos en la barra, ¿sí? Entonces, voy a borrar esa línea, bueno, lo voy a dejar. Entonces, nosotros podemos encontrar el MT admisible como despejando, por supuesto, T admisible por momento de inercia polar del aluminio sobre el de Remax. Esto es los 15 con 24 dividido 2. Este valor, ya lo habíamos calculado antes, eran los 2741,94 centímetros a la cuarta, y este es este de ahí, ¿sí? Vamos a ver si no me equivoqué. Sí, 2741. Bueno, el momento torsor admisible para la barra 1 va a ser de 35.983 kN centímetro, ¿sí? Este va a ser uno de los momentos torsores admisibles. Vamos a tener que ver qué pasa en la barra 2, ¿sí? Porque obviamente podemos decir que ese es el momento torsor admisible, pero por ahí en la barra 2, no sé, el bronce o el aluminio no es tal para resistir los esfuerzos externos, por lo tanto tendríamos que limitar todo a lo que está pasando en la barra 2, al tramo de la barra 2, ¿sí? Entonces, para hacer eso, ¿qué hacemos? Vamos a las ecuaciones estas que encontramos. Vamos a copiarlas, así queda claro que estoy usando estas. Paste, lo muevo acá. Entonces tenemos el caso del aluminio y el caso del bronce, ¿sí? Entonces, perfecto. Fíjese que ahora por ahí se va a entender más lo que en el otro apartado no quedó muy claro, quizás, es que el M que estaba arriba, ¿sí? Es el momento que aparece en el diagrama de características. Entonces, no es otra cosa que el 3MT, ¿sí? Y todo esto que está acá, vamos a borrarlo porque lo podemos copiar. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? No, estoy copiando mal. Ahí va. Perfecto. Todos estos datos, perdón, todas estas variables son todas datos, ¿sí? Fíjense que todo esto es solamente para encontrar el momento del bronce, ¿sí? Entonces, para encontrar la tensión admisible, perdón, para encontrarla no, ya la sabemos, para determinar cuál es el momento que hace llegar primero la tensión admisible, tenemos que igualar todo esto tiene que ser mayor o igual, ¿sí? Estoy dando vuelta a la ecuación, es lo mismo, al momento del bronce, ¿sí? Porque es lo que está pasando por el bronce, por, ¿qué cosa? El radio, ¿sí? Máximo del bronce, dividido, ¿qué cosa? El momento de inercia del bronce.
Ahora, ¿qué es cada cosa? ¿Sí? Fíjense que este momento del bronce es todo esto que está acá. No voy a hacer las cuentas, pero fíjense que es exactamente lo que se encontró ahí. O sea, ¿cuánto del 3MT está yendo al MBR, el momento del bronce? Esto son todos datos, ¿sí? Fíjense que todo está en función de la rigidez relativa por este lado para describir la distribución de momentos. El momento de inercia polar, porque esta expresión que se ve ahí es la expresión de Coulomb, ¿sí? Que a su vez, obviamente, está digamos, en función de la rigidez relativa de la distribución de las barras, ¿sí? Y fíjense que acá me falta algo. El R máximo del bronce, ¿sí? Que sería esto de acá, ¿sí? ¿Sí? Que sería los 12,7 dividido 2. Esto da un MT, ¿sí? Porque fíjense que este MBR pasa a estar en función de MT, que es digamos, el valor que nos interesa cotejar. Esto aclaro, son 60 kN centímetro cuadrado. Esto dio 10.557 kN centímetro. ¿Sí? Bueno, acá ya tenemos, me parece, un ganador. Pero bueno, vamos a hacer el cálculo de todos modos. Esto, por supuesto, no lo aclaré, pero es del bronce y esto del aluminio. Mayor o igual a, en este caso, el momento del aluminio por el R max del aluminio sobre el momento de inercia polar del aluminio. Fíjense que al igual que el otro, este momento del aluminio, ¿sí? Está en función de la rigidez relativa. En este caso son los 15,24 dividido 2, que es el diámetro exterior del aluminio. Y el momento de inercia polar es dato, ¿sí? Esto da como resultado un momento torsor de 18.833 kN centímetros. Fíjense que de estos tres, ¿sí? De este y el más chico va a ser el que pasa por el bronce. Perdón, no es el más chico, sino es el primer momento, o sea, el primer valor de MT que hace fallar el conjunto, ¿sí? Porque si falla uno, el resto deja de tomar carga, porque en el instante que el M del bronce es tal que se rompe el bronce, todo el momento del bronce pasa al aluminio de golpe y eso hace que falle todo el conjunto, ¿sí? Se genera una especie de reacción en cadena, si quieren llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces el momento torsor admisible del conjunto va a ser los 10.500, ¿sí? Bueno, vamos al punto B, ¿sí? Que habla de trazar los diagramas de cuerpo libre, momento torsor total, MT aluminio, M bronce, ¿sí? Vamos por partes. En principio nos pide el momento total. Vamos al inciso B, ¿sí? Tenemos la barra, vamos a hacerlo con un espesor un poco más formal. Ahí está, perfecto. El diagrama de características, ¿sí? Para el momento torsor admisible, porque es exactamente lo que nos pide el ejercicio, va a ser. Este sería el MT global, por poner un nombre, en kilonewton centímetros. Y esto va a ser igual al otro que estaba, pero con valores, ¿sí? Sería los 10.557 kilonewton centímetros. No voy a poner la unidad porque ya la puse arriba. Fíjese que simplemente es reemplazar este valor MT y 3MT por el valor de momento admisible torsor encontrado. Y en el tramo de la derecha, perdón, de la izquierda, va a ser 3 veces ese valor, que da
31.673. Perfecto. ¿Sí? Entonces, el diagrama de cuerpo libre de esto resulta... A ver si puedo. Perfecto. Ahí va. Borro acá. Bueno, de este lado vamos a tener los 10.557. Acá vamos a tener 2 MT, ¿sí? Y acá vamos a tener lo que está en el empotramiento, que son los 31.673 encontrados, ¿sí? Bueno, vamos a los momentos torsores de cada uno de los materiales, ¿sí? Nos pide, vamos a hacer el momento del aluminio. Fíjense que en este caso, el aluminio, vamos a tener un tramo que es bastante fácil, que es el primero, ¿sí? Que fíjense que el aluminio, en el primer tramo, en el tramo de la derecha, es exactamente el valor del momento torsor característico de toda la barra en su totalidad. Entonces el extremo derecho va a tener los 10.553, ¿sí? Ahora, ¿cuánto? Déjenme ver un segundo. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuánto es el valor del momento del aluminio en el tramo de la izquierda? ¿Sí? Que tiene bronce. Entonces, ¿cuánto del momento total, que son esos 31.673, van al aluminio? ¿Sí? ¿Cómo encontramos eso? Bueno, sencillo. El momento del aluminio, de hecho vamos a copiar y pegar la expresión, que es esta, ¿sí? No es el 3MT en este caso, porque en realidad ya el 3MT respondía a el diagrama de características. Entonces acá, este M va a ser los 31.673, porque eso ya es dato, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que encontrar es la distribución que tiene cada uno de los materiales, ¿sí? Esto, yo ya lo tengo calculado, es alrededor de 20.100 kilonewton centímetro. Lo voy a chequear, porque eso creo que sería 31.673. Sería uno más PB bronce, sería... Sí, perfecto. Serían... En realidad no es 20.100, sino que es 20.156. ¿Sí? Entonces el diagrama del aluminio únicamente pasa a valer 20.156 kilonewton centímetros. El momento, ¿sí?, del bronce va a tener un comportamiento parecido, salvo que, fíjense, que acá vamos a tener una pequeña diferencia en el extremo derecho, ¿sí? En el extremo derecho vamos a saber que es 0, ¿sí? ¿Por qué 0 momento del bronce en el tramo de la derecha? Porque no existe ese material ahí, entonces no tiene momento torsor. Solo va a existir en el tramo de la izquierda, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos aplicar la misma expresión que tenemos acá. Ahora vamos a ver, hay una forma un poquito más fácil, un tema de cuentas, no porque sea fácil o difícil. Fíjense que podríamos aplicar esto y el valor sería lo mismo, 31.673, pero esta es la rigidez relativa del bronce respecto del aluminio. Bueno, fíjense que acá
podríamos hacerlo más fácil todavía, porque ya tenemos el valor del momento que pasa por el aluminio y tenemos el momento torsor total. Entonces simplemente restamos esto al momento total, por lo que nos da un momento torsor de 11.516, ¿sí? ¿Qué es lo que nos daría esta ecuación? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora nos pide también, vamos a ponerlo a un costado, las tensiones, ¿sí? Diagrama de tensiones del aluminio y diagrama de tensiones en el bronce. A mí mucho estos diagramas no me gustan, pero sirven también para hacer estudiar la distribución o cómo va variando las tensiones a lo largo de la barra, ¿sí? Que eso, bueno, nada, tiene su utilidad, sinceramente. Si bien no sean de mi preferencia, nada, no dejan de ser útiles, ¿sí? No, por eso no lo tienen que hacer, ¿eh? Por más que... Bueno, no estoy pudiendo... A ver si voy a copiar esto, no sé. Ahí va. Bueno, vamos a recurrir a una pequeña ayuda. Así no tengo que... Perfecto. Un segundo. Ahí estoy. Perfecto. Ahí, vamos a borrar ahí. Pues estoy justo haciendo una copia de los... Perfecto. Ahí va. Buenísimo. No sé cuánto gané haciendo eso, pero vamos a hacerlo. ¿Sí? Esto sería el tramo 1. Vamos a hacerlo según el tramo 1 y el tramo 2, ¿sí? Porque el tramo 2 es difícil transversalmente separar el bronce del aluminio, porque en realidad está todo en una sola entidad. Pero bueno, vamos a hacerlo y después lo representamos digamos, en los diagramas, en el eje barra, para que se vea. Entonces, para el tramo 1, solo tenemos aluminio, ¿sí? Entonces, para calcular la tensión, ¿sí? En el tramo 1, en realidad yo lo había llamado tramo... Sí, tramo 1 lo llamé, perfecto. Tramo 1 va a ser el momento torsor en el tramo 1, que va a ser solo aluminio, entonces va a ser los 10.557 por... ¿Qué cosa? El radio máximo sobre el momento de inercia polar del aluminio. Esto va a ser los 15, fíjense. Sí, los 15,24 dividido 2. Que da... Vamos a ver, ¿dónde está? Ahí va. Esto es 7,62. Esto es... ¿Cuánto era? 2.741. Déjenme chequear un poco. Ok, entonces estos son 29,35 kilonewton centímetros, ¿sí? Vamos a hacer el máximo, ¿sí? Es el mismo momento torsor por
Este está mal, no es máximo, sino el mínimo. No, máximo, perdón, disculpen. Ahora sí. Este es el mínimo, porque estoy calculando el mínimo. Y este es el momento de inercia polar del aluminio. Esto da 24,46 kN centímetro cuadrado. Fíjense que en todos los casos debería ser menor al momento admisible de ese material, que son esos 100, ¿sí? kN centímetro cuadrado. Perfecto, ¿sí? En ambos casos es menor a 100. Bueno, entonces para el trazado de los diagramas tensionales, vamos a hacerlo con el color de la pieza, ¿sí? Tenemos que el momento torsor es positivo, entonces gira de esta manera, según la regla de la mano derecha, gira así hacia afuera. Entonces, para hacer el trazado de los diagramas, yo voy a trazar una recta así, que pasa por el baricentro, por supuesto. Y fíjense que lo que estoy haciendo acá es describir la distribución lineal, ¿sí?, que tiene las tensiones según esta teoría, ¿sí? Ahí va. Bueno, entonces esta tensión de acá es la tensión máxima calculada allá, que es los 29,35. Y fíjense la dirección, ¿sí? Se condice con la dirección del momento torsor. Porque fíjense que esto genera visualmente un giro así, hacia antihorario. Bueno, vamos al tramo 2. El tramo 2 es un poco más interesante. ¿Por qué? Porque tenemos aluminio y bronce, ¿sí? Entonces, para el aluminio vamos a tener una tensión máxima y una tensión mínima. Estas van a estar en función de qué, ¿sí? Se preguntarán. Del momento torsor, del radio máximo y un momento de inercia polar, dependiendo de qué pieza estamos estudiando. Pero fíjense que acá hay que tener en cuenta que lo que está aplicado en el material es lo que cuenta, ¿sí? Entonces, para el aluminio, fíjense que el momento torsor que tenemos son esos 20.000 que estoy ahí resaltando, espero que se borre después, esos 20.156, ¿sí? Entonces acá serían 20.156, tanto para el máximo como para el mínimo, ¿sí? El radio de giro, perdón, el radio de giro, ¿qué estoy diciendo? El radio, sí, o sea, la separación desde el baricentro a la fibra, esperen, estoy haciendo macanas. El radio, sí, el radio de revolución del aluminio es los 6,37 para, esperen, sería 7,62 y esto es 6,35, que es el mismo de acá, ¿no? Sobre momento de inercia polar son los 2.741, 2.741. Esto es 46,7 kilonewton centímetros. Y lo otro era 20.156 por 7,62 dividido 2.741. 56. Sí, perfecto. Vamos al bronce. ¿Sí? De la misma manera, tenemos un tau máximo y un tau mínimo. En este caso, el momento que pasa por el bronce son los 11.516. ¿Sí? El momento de inercia polar son esos 1.218 que vimos antes. Y ahora vamos a ver qué radio se utiliza. Bueno, en este caso obviamente es el radio máximo y el radio mínimo, ¿sí? Que en este caso es
Este de acá, este es el máximo para el bronce, y el mínimo para el bronce va a ser este de acá, ¿sí? Para el máximo tenemos que el diámetro del tubo de bronce son 12,7 dividido 2, son 6,35. Y para el mínimo, ¿sí? Son 5,46. Esto es 51 kilonewton centímetro cuadrado. Perdón, mínimo, máximo. No, esto está mal. Vamos a chequear. 11.516 por 6,35 dividido 1218. Esto me da 60. Más o menos. Por supuesto, no da exacto, pero esto es 5,46. Sería 51,6 kilonewton centímetro cuadrado. Fíjense que este debería ser el admisible porque es la tensión máxima de bronce. Perfecto, ¿sí? Se dan cuenta que es el admisible, por lo tanto estaríamos bien. A ver, si no les da el admisible, claramente hicimos algo mal, ¿sí? Entonces, transversalmente, si queremos graficar, sabemos que, fíjense que acá a priori la tasa de variación es parecida, porque fíjense que para el tau máximo del aluminio tenemos que el tau máximo del aluminio es 56, el tau máximo del bronce es 60, están casi parecidos, ¿sí? Entonces lo vamos a exagerar igual para que se vea. Esta es la recta de referencia para las tensiones del aluminio y vamos a hacer la recta de referencia para las tensiones en el bronce, ¿sí? Simplemente esto para que se vea. Perfecto. Vamos a trazar los diagramas de la misma manera que estamos haciendo. Esto está exagerado, ¿sí? Quiero aclarar que lo estoy haciendo para que se entienda bien. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Sí? Estos son 56. Estos son los 46. Este de acá. En realidad está mal lo que estoy haciendo, porque está al revés. Vamos a hacerlo bien. Porque me equivoqué. Entonces hay que hacerlo bien. Borro ahí. Bueno, tracemos entonces. Es exactamente al revés como lo que había planteado. Entonces vamos a exagerarlo, pero para el lado correcto. Sabemos que las tensiones de aluminio están, o sea, la pieza del aluminio está más lejos, ¿sí? del eje. Entonces genera tensiones en definitiva más chicas. Por lo tanto, nada, la pendiente que estoy dibujando es más achatada, ¿sí? Vamos a rotarlo un poquito para que no sea demasiado exagerado. Ahí va. Vamos a trazar la del bronce, que tiene que ser más pronunciada. Exagerado, ¿sí? Bueno, de acá vamos a trazar, ¿sí? La recta horizontal de referencia. Y bueno, tracemos entonces las tensiones de bronce, ¿sí? Las tensiones del aluminio. ¿Sí? Bueno, entonces vamos paso por paso. La tensión acá es de 60, ¿sí? Que es lo que la admisible. La de acá es 51, aproximadamente, ¿no? 51,6. Para el aluminio tenemos que la más grande es 56 y la más chica son 46,7. ¿Sí? Entonces, para el trazado de diagramas de tensiones en el eje de barra, que es lo que, bueno, a mí no sé, no me gusta tanto, vamos a tener tensiones positivas, sí, porque los momentos torsores son positivos, ¿sí? De esta manera. Para el tramo derecho tenemos lo que hicimos bien al principio, y para el tramo de la izquierda es lo que hicimos bien al final,
que es lo que acabamos de dibujar, que son esos. Vamos a poner las tensiones máximas, pues podemos poner las mínimas también. Estos son 29,35. Podremos poner la mínima también, pero no creo que tenga mucho sentido. Y la máxima en el otro tramo son los 56,03. Para el bronce, tenemos que las tensiones en el tramo de la derecha es 0. Y las tensiones máximas, podemos dibujar las mínimas, pero no lo vamos a hacer. Perfecto, sería 60. Está perfecto porque es el límite que estamos considerando como admisible. Bueno, finalmente el ejercicio para variar pide las ángulos y curvaturas de torsión. Bueno, vamos a hacerlo para el aluminio y para el bronce. Impecable. Esto es, vamos a ponerle a mí la curvatura de torsión me gusta ponerla así, que esta obviamente va a ser el m sobre, y este es lo de que está a la derecha multiplicado por la longitud, ¿sí? Bueno, las cuentas de esto ¿sí? Va a ser tita, vamos a sacar eso. Sería para el tramo de la derecha, para el aluminio, tenemos 10.557 por el extremo, eso mide 120 centímetros, ¿sí? Toda esa longitud. No, esto está mal. Esos 120, 80 mide, lo de la derecha. Pues estamos viendo la derecha, pues estamos usando el momento torso de la derecha. Entonces esto es 80. El módulo momento de inercia polar son los 2741 y la rigidez, la transversal, serían 2800 kilonewton centímetro cuadrado. Vamos a chequearlo por las dudas. Perfecto, megapascales a kilonewton es dividido 10. Perfecto, aluminio. Bueno, vamos por allá. Genial. Esto da 11 por 10 a la menos 3 radianes. ¿Sí? Tita 2 va a ser el momento torsor en el tramo 2. Son los 20.156. Ahora sí, la longitud total. Estos son 31,52 por 10 a la menos 3 radianes. Las curvaturas son simplemente dividir eso dividido 10. ¿Sí? Podemos dividirlo, podemos hacerlo de radianes por metro, radianes por centímetro. Es lo mismo. Yo lo voy a dividir por centímetros y para que me quede sobre centímetros, pero debería dar lo mismo. Por 80 dividido 80, 130. Perfecto, vamos a ponerle. Sería en un segundo voy a chequear unos valores.
Este está mal, me parece. Este valor, el de acá, es 0,11 radianes. Y el de acá es 156 por 120 dividido 2741 0,31. La curvatura va a ser eso dividido 120, sería 2,62 por 10 a la menos 3 radianes sobre centímetro. Y 0,11 dividido 80 sería 1,375 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Bueno. Las curvaturas son fáciles porque son siempre constantes, ¿sí? Vamos a tener para el tramo 2 esos las siguientes tasas de variación del ángulo de torsión, que van a ser de positivas. (2,62), esto es todo por 10 a la menos 3. Y el ángulo de torsión va a ser lineal, ¿sí? Porque fíjense que lo que calculamos acá, esto de acá, son los valores finales del giro relativo que ocurre en los 80 y 120 centímetros. O sea, toda esa barra va a estar aplicada con un momento torsor de, en este caso, no sé, 20.000 o 10.000, ¿sí? Entonces, para el caso de por ejemplo, para el extremo derecho, vamos a tener un momento torsor de 10.557, ¿sí? Que está aplicado durante 80, o sea, a lo largo de 80 centímetros. Entonces, eso tiene un comportamiento lineal, ¿sí? Desde el punto de referencia, ¿sí? Que va a ser el punto B, ¿sí? De este punto B hasta este punto tenemos los 80 centímetros y el punto, esas dos caras transversales van a girar cada vez más a medida que uno se aleja del punto B, ¿sí? Entonces, nosotros lo que calculamos es el giro de B respecto de C, ¿sí? Vamos a achicar un poco la tinta. El giro de B respecto de C, pero nosotros en el medio tenemos distintas longitudes, o sea, poner acá 40 tenemos otra cosa, acá, no sé, a 70 tenemos otro giro relativo de B respecto de ese punto, ¿sí? Entonces, sabemos que la tasa de variación es positiva, ¿sí? Porque el momento torsor es positivo, se ve acá, ¿sí? Ambos momentos torsores son positivos, entonces nosotros sabemos que el giro se va haciendo cada vez más positivo. Entonces, el empotramiento sabemos que tenemos 0 y ese va de 0 a los 0,31, ¿sí? Y después el θ 1 nos dio 0,11, pero este 0,11 respecto del punto donde terminan los dos materiales, ¿sí? Entonces, no es que empieza de 0, no es que tenemos que hacer así y va hasta acá a 0,11. ¿Sí? Eso está mal porque acá esto no está ocurriendo, no hay un giro. Ahí sí estaremos diciendo que se está rompiendo la interfaz entre los dos materiales, ¿sí? Como hay un giro relativo entre las dos secciones, quiere decir que habría un mecanismo. Entonces, desde ese punto, el punto B, que les marqué antes, está girando 0,11 el extremo de la derecha. Entonces, nosotros tenemos que completar el diagrama desde un giro ya realizado, ¿sí? Que es esos 0,31 que está por ahí. Entonces, ¿cuánto es esto? Este valor va a ser la suma de los dos, ¿sí? Que va a ser esos 0,11 más 0,31. Sería 0,42 radianes, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para el bronce, disculpen. Bronce, bueno, vamos a hablar. Esto no lo puse, pero espero que esté claro. ¿Sí? Estos son radianes. Y ahí
con una flecha, no sé por qué. Perfecto, bueno. Acá es un poco más fácil porque no tenemos ningún giro acá. ¿Sí? Esperen, eso está mal lo que acabo de poner. Ahora vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver, solamente θ2 del bronce, en este caso, va a ser el momento torsor que pasa por el bronce, que son esos 11.516 por 120, porque es la longitud del extremo de la izquierda, dividido las propiedades, ¿sí?, del bronce, que son el momento de inercia polar, son los 1218. El momento, perdón, el módulo de elasticidad, 3600 kN/cm. Y acá tenemos, bueno, $315. Vamos a ponerlo parecido al otro porque si no va a quedar mal. 0,315 radianes. Fíjense que está dando algo parecido a qué, a esto, ¿sí? A esto de acá. Lo cual es lógico, ¿sí? Porque quiere decir que punto a punto la deformación tiene que ser la misma, porque si no se estaría despegando una interfaz respecto de la otra. Esto va a ser, obviamente, esto dividido 120. Que fíjense que obviamente va a dar exactamente lo mismo que lo que dio antes. Entonces vamos a trazar los diagramas. Al igual que en el otro caso, va a haber una variación lineal, ¿sí?, que concluye en los 0,31. Vamos a ponerlo 31 para que nada, quede parecido. Pero a diferencia del otro, ese extremo, todo el extremo de la barra, o sea, todo el aluminio, del bronce, perdón, de la derecha, nada, todos esos puntos van a quedar iguales, ¿sí? Porque no gira más B respecto de C. ¿Por qué? Acuérdense que B es este y C es este. No se genera un giro, por lo tanto, se mantiene un giro, pero el giro relativo, o sea, este delta, que sí tenemos acá, es cero, ¿sí? En caso no, obviamente el aluminio tiene un delta porque hay un momento torsor. Así que el giro sí se mantiene constante de 0,31 radianes. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos específicos? ¿Sí? Tenemos que va a ser lo mismo, ¿sí? La tasa de variación va a ser la misma que en el otro, ¿sí? Lo cual es lógico, porque si no habría deformaciones relativas entre el bronce y el aluminio. Esto va a ser de 2,62 por 10 a la menos 3 radianes. Y acá sí, el ángulo el ángulo de torsión específico, ¿sí?, o la curvatura de torsión, es 0, ¿sí? Porque la tasa de variación es 0. Fíjense que acá es una recta horizontal, ¿sí? Entonces no hay una tasa, no se aumenta el ángulo de torsión relativo entre dos puntos. Así que bueno, nada, espero que haya quedado claro el ejercicio.